Hola, muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de que estén ahí. Hoy les quiero presentar a una mujer en realidad extraordinaria. Uno piensa que en general estos son como temas de hombre y resulta que no. Ella es una bellísima persona, una bellísima mujer. Sofía Salas Ibarra tiene un tremendo currículum. Entre ellos les digo al tiro que es una médico cirujano diplomada en ética clínica y forma parte de la Comisión Ministerial de Ética en Investigación de Salud y creo que un montón de otras cosas más que le vamos a preguntar. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias a ti por la invitación, mucho gusto. Oiga, ¿algo más que se me haya quedado en su tremendo currículum que tiene? Tal vez decir que soy integrante del Departamento de Ética del Colegio Médico desde hace varios años y es un grupo diverso que se junta todas las semanas a discutir temas de ética clínica. Oye, eso es muy bueno porque eso es un temazo que siempre está apareciendo en las noticias, ¿no? El tema de la ética dentro de la medicina. Pero preguntemos primero, yo dije en alguna parte que tú eres diplomada en ética clínica y también trabajas mucho en lo que es bueno, es como lo mismo, la bioética. ¿Qué es la bioética? Bueno, la bioética en términos muy sencillos es la rama aplicada, por así decirlo, de la filosofía, que estudia la conducta moral del ser humano respecto de la vida en general, la vida biológica, y por lo tanto tiene que ver con la ética clínica, con los seres humanos enfermos, eh, el bienestar animal, incluyendo obviamente investigación en animales, e incluso en un ambiente más macro, la ética de todos los seres vivos y por lo tanto la preocupación del medio ambiente, porque el medio ambiente también influye en la calidad de vida que tenemos. Y Oye, básicamente intenta responder la pregunta si aquello que podemos hacer es moralmente correcto hacerlo. ya. Entonces tú dijiste una cosa ahí, al tiro me saltó la duda. Bueno, hablemos del tema moral entonces, ¿no? También tendría que ver con la bioética. Exactamente, porque en el fondo lo que se trata es de poder deliberar y reflexionar sobre todas las posibilidades que el mundo moderno, incluyendo las nuevas tecnologías, nos ponen a la disposición y nosotros tenemos que decidir si aquello que podemos hacer es correctamente adecuado hacerlo, porque no todo lo que es técnicamente posible debe hacerse. Ya. Cuéntanos un poco, Sofía, ¿cómo es aquello de esa línea? ¿Cómo saber hasta dónde traspasarla, cómo no? ¿Hay que verla caso a caso? ¿Qué pasa, por ejemplo, no sé, en el uso de los animales, por ejemplo, en investigación? Yo creo que es muy difícil llegar a una línea única que nos deje a todos tranquilos respecto de que vamos a concordar un sí o un no. Pero a modo de ejemplo, uno podría decir, estamos todos de acuerdo en esta sociedad moderna en decir que no a la tortura. Un ejemplo que tal más fácil llegar a acuerdo. Pero si uno piensa desde el punto de vista del uso de animales con fines de investigación, hay algunas voces que van a decir nunca es permitido éticamente usarlo, y otras en las que yo me encuentro que van a decir que sí, en la medida que nosotros garanticemos que ese uso es respetuoso de ese animal y no le provoca sufrimiento innecesario. Entonces, no siempre va a ser posible lograr un consenso a nivel mundial, global, pero sí uno pudiera decir, podemos ponernos de acuerdo respecto de ciertas cuestiones básicas. Y eso ayuda a la bioética, porque requiere reflexionar, discutir, deliberar para poder llegar a acuerdos. Oye, sí, me imagino que debe ser un gran problema, sobre todo con las diversas culturas, ¿no? Y las diversas creencias. Hay algunos países que tienen a los elefantes como sagrados, a las vacas como A las sagradas. vacas, exacto.
Entonces, claro, las culturas, las costumbres son diferentes, ¿no? Pero a nivel Así es. de Chile, por lo menos, a donde tú formas parte de la comisión ministerial y de la comisión del colegio, Colegio médico, ¿no? sí. Cuéntame, ¿cómo son ahí las discusiones? Primero partamos al revés. ¿Hay discusiones acerca de esto? Se me imagino que se reúnen cada 2 por 3, además de que reciben seguramente preguntas, ¿no? Antes de elaborar, por ejemplo, alguna ley. Bueno, un tema interesante, por ejemplo, fue la discusión sobre proyecto de ley del aborto, Ya. donde obviamente el Departamento de Ética del Colegio Médico tuvo una voz bien importante y Ujú. nosotros pensamos todos distintos, pero aún así fue posible llegar a un acuerdo respecto de cuáles debieran ser las consideraciones éticas ante una eventual ley de aborto. E incluso aquellos que se oponían a una ley por considerar que el respeto de la vida del no nacido es un absoluto, pudieron conciliar su mirada con otros que consideran que la autonomía de la mujer prevalece y llegar a un mínimo común, por ejemplo, desde el punto de vista del acto médico, cuál debiera ser el rol del médico ante una eventual ley de aborto. Incluso discutíamos, y lo mismo en relación a eutanasia, que es otro tema como icónico de discusión ética. Bueno, la eutanasia, si se legaliza, ¿va a ser un acto médico o queda fuera de la medicina? Y nuevamente habían voces que señalan que en realidad debiera quedar fuera de la medicina, que no nos carguen a los médicos con tener que matar a otro ser humano. Y otras voces dentro del mismo departamento de ética que decíamos no, porque si la sociedad civil legisla, es indudable que la profesión médica va a tener un rol para realizar el procedimiento, para ver que se cumpla con los requisitos legales, porque puede manejar mejor los eventuales eventos adversos si el procedimiento no resulta. Entonces yo diría la riqueza es poder entregar elementos de discusión aunque no lleguemos a acuerdo. Y de hecho muchos de nuestros documentos señalan las dos posturas, a favor y en contra del aborto, a favor y en contra de que el profesional médico participe en la eutanasia, porque reconocemos que siendo diversos, y es un valor la diversidad, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Ya, ahí no sé, bueno, yo no sé si te habrá pasado a ti o a lo mejor alguna de las personas que participan de la comisión en el que hayan dicho que entonces quiere decir que la moral se puede correr para un lado o para el otro o aceptarla o no aceptarla dependiendo de los acuerdos, ¿no? De repente hay algunos principios que son como intransables, yo no sé, ¿hay grandes discusiones con respecto a eso? Claro, porque algunos dicen es que hay un relativismo moral y tienen que hacerse cargo de eso. Ujú, Pero yo creo que si uno lo lleva a ética clínica, y por ejemplo tomemos el tema de la eutanasia, ¿ya? ujú, Eh, todos los que están a favor y en contra de la eutanasia, podíamos llegar a un acuerdo de que nadie debe tomar la vida de otra persona sin su consentimiento, el no matar. ujú. Y en lo que diferíamos era si acaso era permisible, en ciertas circunstancias muy extremas, que el profesional médico, a solicitud de su paciente, le facilite o le produzca la muerte. Y el argumento ahí iba desde respeto a la autonomía de esa persona y compasión por el que sufre. Y el argumento contrario es la vida sagrada y aun cuando esta persona lo pida, hay otras formas de mitigar ese sufrimiento. Eh, y es probable que no lleguemos a un acuerdo de que 10 que somos distintos eh, estemos todos exactamente con la misma mirada. Y ahí yo creo que la gracia del trabajo en grupo, de la reflexión bioética, es que pensemos distinto. Porque sería mucho más fácil llegar a acuerdos si tú juntas a 10 personas y todos piensan lo mismo,
claro, tú vas a sacar documentos rápidos porque son casi copia de ti mismo. En cambio, cuando juntas personas con distintas experiencias de vida, con distintas creencias, religioso, no religioso, mujer, hombre, por ejemplo, van a ver estos escenarios tan trascendentales para la vida humana desde ámbitos distintos, y eso siempre enriquece. Aunque a veces no llegamos a acuerdo y casi no Y se discutimos agarran harto. y se agarran de las Sí, mechas, digamos, en la claro, más o discusión, menos. ¿no? Oye, pero volvamos a los ensayos clínicos. A ver, estos estudios que a veces se hacen en animales, también se están haciendo con seres humanos y también se hacen de repente con alimentos. ¿Ustedes tienen algo que ver también? ¿Tienen una voz para hablar, por ejemplo, de la intervención en ciertos alimentos con con el argumento de mejorar las producciones? Bueno, una rama de la bioética Ujú. está dedicada al tema, por así decirlo, de agricultura, si tú quieres, ¿Ya? y de medio ambiente, que estudia las consecuencias que pudiesen haber de alterar, por ejemplo, genéticamente una planta o un cultivo para hacerlo más resistente a las heladas, Ujú. para hacerlo que resista mejor ciertas plagas o ciertas infecciones. Eh, y hay grupos que a priori dicen que no a cualquier intervención genética, simplemente por considerar de que pudiesen haber consecuencias al ecosistema que todavía no somos capaces de visualizar. Y otros dicen, bueno, pero tenemos que resolver las necesidades de alimentación de los pueblos ahora, y no en 100 años más, y por lo tanto tenemos que tener respuestas más rápidas. Y ahí lo que uno trata de juntar, por así decirlo, es, bueno, estas creencias, ¿qué base científica tienen? ¿Hay alguna evidencia, por ejemplo, que alimentarse con productos transgénicos produce daño? Y cuando se empieza a examinar la evidencia, bueno, pareciera que no. Pero hay otras voces que dicen, bueno, pero tú estás solo mirando el eventual daño a la salud humana. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden haber al medio ambiente, al ecosistema, si tú cambias genéticamente una especie? Ujú. Eh, y ahí hay obviamente una reflexión ética, que es preguntarse si acaso somos o no responsables del mundo que estamos entregando para las generaciones futuras, y cuál es nuestra responsabilidad sobre eso. Entonces, obviamente que debiera haber una voz, no solamente de la ciencia, sino que los bioeticistas, y hay algunos bioeticistas que se especializan en ese tipo de temas, medio ambiente. No es mi caso, entonces, pero me parece que sí tienen una voz y que deben ser invitados cuando se están discutiendo en el Parlamento estos proyectos de ley. Oye, respecto de lo mismo, eh, a ver, ¿ustedes son llamados en algún momento cuando en el Ministerio de Salud a lo mejor están revisando políticas públicas con respecto del diseño en salud que hay acá en Chile? Estamos, se supone que dentro de un proceso de reforma al sistema de salud de Chile. Ustedes también en eso tienen algo bastante que decir. Sí, yo diría que más que nada son llamados el colegio médico como tal, y cuando hay un componente ético de la directiva del colegio médico, consultan al departamento de ética. Eh, Ya, y de ya. hecho la presidenta del colegio médico ha ido más de alguna vez al Parlamento para llevar la posición del departamento de ética en relación a estas temáticas. Ya, sí, porque ellos deciden incluso dónde instalar o no instalar, por ejemplo, un CEFAM, ¿no? O cómo es va a ser el tipo de atención de usuario, o sea, hay un montón de cosas ahí de ética detrás. Te quería preguntar una breve cosita antes de pasar a lo siguiente que quiero que lo veamos, Ya. muy de actualidad. Eh,
también obviamente tú decías la intervención en vegetales, etcétera, que tú, del cual tú no eres experta, decías, pero ¿y qué pasa con la clonación? Bueno, la clonación es un tema bien interesante porque uno tendría que preguntarse, por ejemplo, cuál es el objetivo de realizar esa clonación. Y de hecho, ha habido experiencia de clonación de animales en peligro de extinción y que mediante la clonación pueden tener crías que después puedan reproducirse con crías que están en otro lugar. Y ahí uno dice, tiene un fin de conservar una especie y de alguna manera hacernos responsables del daño que muchas veces somos los mismos seres humanos que le hemos producido a esa especie por el cambio en el ecosistema. Pero también hay una clonación que yo diría que es hedonista. ¿A qué me refiero? Tú tienes una mascota que tú la quieres mucho y entonces cuando está por fallecer o ha fallecido, tú quieres un clon de esa mascota para reemplazar el cariño perdido. Ujú. Y yo creo que ahí le estás poniendo expectativas desmedidas eh, porque ese individuo, aunque sea un perro, un gato o lo que sea tu mascota, tiene una individualidad que la mera clonación no va a lograr reproducir en el siguiente individuo. Y es la misma mirada de por qué, de punto de vista ético, estamos la mayoría en contra de la clonación de seres humanos. Ya, ya, me parece súper clara. Ahora, ¿tiene algo que ver, algo de relación el tema de la investigación con las células madres, ¿no? También a lo mejor podría Ujú. ir por ahí, no sé, todo este tipo de trabajo de investigación tienen una línea que es muy fácil de traspasar y de justificar, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre el tema de las células madre? Mira, en relación a las células madre, ha habido polémicas iniciales respecto del origen de las células madre, Ujú, porque en un comienzo la principal fuente de células madre eran embriones o fetos, ujú. pero luego la tecnología ha permitido obtener células madre desde células grasas, adipocitos, desde un diente de leche que se te cayó, desde la médula ósea, y por lo tanto ya no es necesario recurrir a células de origen fetal. Una vez resuelto ese tema del origen de las células madres, yo creo que la principal discusión, desde mi punto de vista ética, tiene que ver con las falsas expectativas que se ha levantado respecto de qué es lo que es realmente una terapia células madre, porque sin duda de que pueden ser un aporte fundamental para recuperar ciertos tejidos. Pero incluso tú tienes cremas de belleza que en la propaganda te dice con células madre. Eh, y eso es, desde el punto de vista científico, en la mayoría de las veces, es falso. Ujú. E incluso ha habido uno de los principales escándalos en ciencia biomédica, fue un doctor que publicó muchos trabajos mostrando que las células madre eran capaces de recuperar el corazón infartado. Y eso generó que se abrieran varias empresas de biotecnología para tener centros de células madre y luego se demostró que esa investigación era falsa, era fraude. Ya. Entonces, ha habido un crecimiento científico muy sólido que ha quedado, por desgracia, oculto o enmascarado por fraudes. Y en eso yo creo que uno tiene que estar muy alerta porque muchas veces algunos de estos centros médicos que se publicitan en revistas, no médicas, sino que revistas sociales, por así Ujú, decirlo, para no nombrar a ninguno, ujú. no tienen ni una evidencia científica de que sus terapias estén resultando. Y eso ensucia toda la discusión. Oye,
Estamos en este momento ya en un momento de pandemia en el que lo único que queríamos era tener una vacuna. La vacuna, así es. Y resulta que hace unos poquitos días partió ya una primera fase de preparación, de ensayo, de una vacuna que es la de Johnson y Johnson. Y también hace poquitos días llegó otra y que se va ya a empezar a implementar, que es de una de las vacunas chinas. ¿Qué piensas tú en el que 3.000, 2.000 personas, por un lado o por otro, se van a exponer a estos ensayos? Yo tengo mi opinión bien particular, pro ciencia y pro ¿Ya? investigación. Y también por un tema de equidad, creo que es muy importante que los países, incluyendo Chile, participemos en el avance del nuevo conocimiento, porque no encontraría adecuado que nosotros simplemente seamos adquisidores de vacunas testeadas afuera. Y encuentro un valor en sí que Chile esté en condiciones de tener ensayos clínicos de 3, 4 o 5 vacunas distintas. Porque mientras más diversidad de posibles vacunas candidatas haya, es mejor para la humanidad. ¿Y por qué? Porque si solo se estuviera testeando una vacuna a nivel mundial, ese gran productor, uno, no daría abasto para poder cubrir la producción que se requiere para todo el mundo. Y Ujú. dos, podría poner los precios que quisiera. Y tres, nos podría privar de eventuales vacunas distintas que pudiesen ser más seguras o más eficaces o que requieran menos dosis o que su inmunidad sea más duradera. Entonces yo en lo personal me alegro mucho y celebro que en Chile estemos en condiciones de probar vacunas. Dicho eso, es importante señalar que todas estas vacunas que tú nos has mencionado ya están en fase 3 de los ensayos clínicos. Eso significa que en instancias previas se han probado en fase 1 en un muy grupo reducido de personas y han demostrado que no produce daños grandes. Luego fase 2 han visto cómo responde el organismo en relación a su respuesta inmunológica y ahora se hace con miles de participantes a nivel mundial. Así que yo estoy muy contenta. Uno no sabe realmente, habiendo tantas alternativas de vacunas, porque son todas distintas. No todas comparten el mismo tipo de mecanismo de acción. ¿Cuál sería la más adecuada? Hay vacunas que se espera que sea una sola inyección. Hay otras que son 2 inyecciones separadas por 14 días. Y ya hay experiencia, por lo menos uno de los motivos por los cuales no siempre los planes de vacunación son del todo exitosos, que tú te vacunas la primera vez y después se te olvida que necesitas la segunda dosis 14 días o un mes después. O sea, lo ideal sería una que requiriera una dosis, aunque sea, y eso no lo sabemos, una vez al año, como la de la influenza, que uno va Sí, todos los años a pincharse. sí. Sobre todo pensando en que este olvido que pueda suceder, por ejemplo, el hecho de tener que ir por segunda vez, me imagino, que colapsaría más todavía los centros de salud o los vacunatorios, ¿no es cierto? Porque de repente vemos filas eternas, por ejemplo, en el caso de lo que dices tú de la influenza, filas eternas, y es una sola dosis. Al ser 2 dosis, claro, imagínate, sería una batagola de gente que llegue de repente a implementar eso. Me imagino que sería complejo. Pero pensando en que, primero, las vacunas en general demoran mucho tiempo en ser estudiadas, ¿no? Eh, a lo mejor 5, 6, 7 años. Ahora el proceso de revisión, de poder ver los resultados, va a ser muy cortito, son 6 meses, 7 meses, no más allá. Y aparte de eso, hay a un grupo que le ponen realmente la vacuna y hay otro que Sí. no le ponen la vacuna y le ponen un placebo.
para comparar, supongo. Cuéntanos un poquito cuál es el proceso de eso. Mira, es bien interesante tu pregunta porque para poder en esta etapa, que es ensayo fase 3, lo que interesa no es saber la dosis, ni si es intramuscular u oral, no hay ninguna oral en todo caso con vacunas para este virus, sino que lo que interesa sobre todo es ver si la vacuna sirve para disminuir el riesgo de contagio o, si no puede prevenir el contagio, disminuir la severidad de la enfermedad, ¿ya? Y por lo tanto, la única manera de contestar la pregunta es contrastándola con un control. Y dado que por ahora no hay ninguna vacuna aprobada, el control es un placebo. Y eso es estándar en los ensayos clínicos. Cuando no se conoce una terapia o una vacuna eficaz y segura, que se compara con un placebo, que es exactamente idéntico, o sea, igual el que recibe el placebo tiene el pinchazo, de tal modo que las condiciones se mantengan idénticas en los dos grupos. Y eso es importante que la gente sepa, que en esta etapa de ensayo clínico no es ir a vacunarse, sino que a probar una vacuna candidata y que tiene las posibilidades como tirar una moneda al aire de que le toque recibir la vacuna, el principio activo, o un pinchazo con solución salina. Ya. Oye, mientras hemos estado conversando, sobre todo en esta última parte, hemos ido poniendo nosotros dónde la gente puede, los interesados, en inscribirse, en ser partícipe de estos ensayos, de tal manera de que puedan comunicarse, puedan llegar, etcétera, porque están haciendo el llamado para para participar, ¿no? Y están haciendo el llamado además, en el caso de la vacuna china, tengo entendido, que va a ser para cualquier edad sobre los 18 años, incluyendo personas de la tercera edad. Mira, eso es bien interesante porque en un comienzo la vacuna Sinovac estaba considerada en Chile entre los 18 y los 59 años. Uh-huh. Y así también otras vacunas tienen un límite de edad. Pero si uno piensa que el público objetivo que primero debiera vacunarse una vez que se aprueben las vacunas, por riesgo van a ser las personas mayores de 60 años. Entonces es necesario generar evidencia que muestre que la vacuna es segura en los adultos mayores. Entonces se han abierto algunos de estos ensayos clínicos para personas mayores de 59 años y también ciertos grupos de riesgo, hipertenso, diabético, obeso, pero que estén, en el caso de los hipertensos y diabéticos, bien controlados. Uh-huh. Porque en esta etapa todavía no sabemos qué tan seguras sean las vacunas. Entonces se busca partir con población que no sea de muy alto riesgo. Y luego se va a ir avanzando para incluir a más población en esta fase de testeo. Pero lo que es interesante es que en estos protocolos de vacuna, por lo menos en un inicio, están pensados fundamentalmente para profesional sanitario, de tal modo que como son los más expuestos al riesgo de contagio, poder tener evidencia de que la vacuna es eficaz. Y luego se van abriendo a público general. Entonces, dependiendo de cuál tipo de vacuna, el llamado es voluntario, cualquier adulto o personal sanitario. Por lo que me dijeron en uno de estos sitios de vacuna, salía muchas gracias, ya tenemos los cupos copados, porque se distribuye además por centro. Un consultorio va a vacunar a 100 personas y a veces se llenan bien rápido esos cupos. Entonces, las modalidades son distintas. Perfecto. Para inscribirse. Podíamos haber estado conversando 2 horas en realidad porque hay tanto tema, así que yo creo que te voy a pedir otro día para que sigamos. Encantada. Porque además hay un tema que no tratamos para nada y es el tema de la medicina, de repente cómo es el tema de la ética profesional, ¿no? Que tú también la ves dentro de lo que es el El concepto. Departamento de Ética, sí.
Sí, yo Sí. creo que ahí también hay un temazo que tenemos que conversar en algún momento. Encantada, feliz. Sofía Salas Ibarra, médico cirujano, diplomada en ética clínica de la Comisión Ministerial de Ética de Investigación de Salud, también del Consejo de Médico, ¿no? Del Colegio Médico. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Sofía. Quedaron un montón de preguntas todavía, pero solamente decir, y me gustaría que lo dijeras tú, ¿por qué es importante hacer estos ensayos aquí en Chile? ¿Por qué? Porque nosotros como chilenos también vamos a recibir la vacuna. Perfecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buen día. Gracias, buenas tardes. Chao. Chao. Oye, 1.000.000 de gracias, señoras y señores, por haber estado con nosotros hoy día. Nos volvemos a ver en otro en tiempos de coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.